Comenzamos hoy con el capítulo 6 del libro de Hechos de los Shilujim. Y a partir de este capítulo 6 en adelante, vamos a ver que el autor comienza a desarrollar ya una segunda etapa en su tratado. Dijimos que el tratado, o sea, Hechos de los Shilujim, está dividido, o lo podemos nosotros percibir o dividir en base a la orden que el Mashiach dio a sus Shilujim. Recuerdan, me serán testigos en Jerusalén, en toda Judá, en Samaria y hasta el fin de la tierra. Esto lo hemos repetido en varias clases. Pues bien, en este capítulo 6 vamos a notar que se empieza a dejar a un lado, o se deja de mencionar los acontecimientos de manera continua en Jerusalén, porque más adelante obviamente el texto otra vez va a traer a Jerusalén a mención, ya que allí es donde se encontraba la sede o el grupo mayor de los Naxratim. Pero el texto se va a orientar o se va a enfocar ahora más que en Jerusalén, se va a enfocar en toda Judea. Por supuesto, Jerusalén está dentro de Judea, pero me refiero a Judea aparte de Jerusalén. Se va a enfocar también en los próximos capítulos a Samaria, como el mensaje de del Mashiach a través de los Shilujim llega hasta Samaria. Teniendo esto presente, entonces leemos el primer verso y dice así: por aquellos días, al multiplicarse el número de los Talmidim, hubo una queja de parte de los helenistas, los judíos helenistas, contra los hebreos por sus viudas. O sea, las viudas de los helenistas eran desatendidas en el servicio diario. Muy bien, es importante notar el uso del término Talmidim o los discípulos. O sea, notamos acá que el autor Shila, el autor del primer siglo, identifica, podemos decir por primera vez de manera general, o sea, de aquí en adelante comienza a identificar al conjunto de todos los que han permanecido fieles en la enseñanza de Yoshua el Mashiach y los Shilujim, los comienza a identificar con el término Talmidim. O sea, esto es Talmidim de Yoshua de Nazaret, el Mashiach, lo que se traduce en español como discípulos, los discípulos del Mesías. Esto va a ser repetidas veces en los próximos capítulos. Inclusive en el capítulo 9 vamos a leer que cuando Shaul llega a Jerusalén, después del encuentro en Damasco, llega a Jerusalén y trata de juntarse con los discípulos, y dice el texto que todos le temían a Shaul, no creyendo que Shaul era discípulo. O sea, vemos que el término discípulo se le aplica inclusive a Shaul, que era un maestro destacado. O sea, ya el término discípulo deja de tener un significado solamente, o sea, no pierde totalmente el significado, pero sí deja de tener un significado simple, literal, como es discípulos, alumnos, estudiantes o seguidores, y ya se refiere a lo que son, podemos decir en hebreo, Talmidei Yoshua min Nazaret. ¿Y qué significa o qué se quiere decir con el término? Quiero decir, sí, se incluye el significado de que son aprendices, de que son alumnos, estudiantes, pero más que eso, sabemos que hay discípulos, que hay Talmidim, que son maestros. Entonces, no les aplica ya el término simple de alumnos o estudiantes o aprendices. Quiero decir que un Talmid de Yoshua no es simplemente un estudiante o un aprendiz. O sea, sí lo es, pero puede ser más que esto. El término puede significar técnicamente algo más. O sea, un Talmid en este contexto, dentro del movimiento de los discípulos de Yoshua, es alguien que se ha adherido al Mashiach. Esto es, a Rabbi Yoshua de Nazaret, a sus enseñanzas. El objetivo del Talmid
es ser claramente como su Rav, como su líder. O sea, no es ser idéntico a él, esto es imposible, porque cada persona tenemos nuestras propias cualidades, nuestros propios dones, nuestros propios potenciales. Así que en base a estos dones o potenciales o cualidades, es que el Talmid debe aplicar los principios que enseña el maestro. Y Josué dijo, ¿y cuántos recuerdan? No hay Talmid más grande que su Rav. No hay un discípulo más grande que su rabino, que su maestro de la Torá. Pero agregó también, es suficiente para el Talmid ser como su Rav. Esto quiere decir que en el momento en que el Talmid perciba que no tiene más que aprender de su Rav, ya dejó de ser su Rav. O sea, el Rav es un Rav para toda la vida. En el momento que ese alumno piensa o percibe que no tiene más que aprender, en ese momento ya dejó de ser su Rav. Ya su mirada no está puesta en ese Rav. Ya no necesariamente quiere ser como ese Rav. No se adhiere a ese Rav. Podemos tener muchos maestros, muchos líderes, pero en particular cada persona tiene un Rav. Alguien a quien admira de manera especial. El término Rav literalmente significa, o podemos traducirlo al español como mucho, grande. Por esto entendemos cuando Josué dice no hay Talmid más grande que su Rav. ¿Cómo puedes ser mayor que aquel a quien tú identificas como grande? O sea, cuando ya no lo identifiques como el grande, significa que ya no estás bajo su tutela. Solo aquel que permanece bajo la tutela de un Rav, bajo la enseñanza, bajo la gestión del Rav, es porque percibe lo grande que es ese Rav. En ese sentido, el Talmid no es mayor que su Rav, dice Josué. Él llegará a ser como su Rav. Basta que sea como su Rav. O sea, basta que sea igual al Rav. No va a ser mayor porque, por sentido común, el Rav es el que le enseña, es su líder. No simplemente un líder, sino que es su guía espiritual. Y él nunca va a ser mayor que su guía espiritual porque su guía espiritual es la que le transmite a él, la que le enseña a él. En el momento que ya ese Rav no sea su Rav, en ese momento ya dejó de ser su guía espiritual, ya no es su meta llegar a ser igual que él. Así que la meta del Talmid es ser como o ser igual o semejante a su Rav. No idéntico, no podemos ser idénticos a nadie. Tenemos, repito, que aplicar los principios de la enseñanza del maestro como lo percibimos que él lo aplicó en su vida y aplicarlos entonces en base a nuestras cualidades, a nuestros potenciales. Podemos comprender entonces la máxima expresada por Shaul en la carta enviada a las comunidades en Galatia. Recuerdan, dice Shaul, ya no vivo yo, sino que el Mashiach vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, en lo físico, lo vivo con la emuná, o sea, con la firmeza, con la perseverancia del elegido de Elohim, del Ben Ha-Elohim. Ya no vivo yo, el quien vive en mí es el Mashiach. Y lo que ahora yo vivo en el mundo, o sea, en la carne, lo vivo con firmeza o con la firmeza del elegido de Elohim, con la misma firmeza, con la misma perseverancia, imitando al Ben Ha-Elohim, al elegido de Elohim. Saúl en varias ocasiones repitió la misma esencia. En la primera carta a las comunidades en Corintios, recuerdan, también decía, sean imitadores de mí, como yo soy imitador del Mashiach. Esta es la esencia de un Talmid, imitar a su Rav, lograr ser igual que él. Ahora, para lograrlo,
tiene que haber una adhesión consciente de parte del Talmid. No es simplemente un seguidor, sino un adherente, alguien que se ha adherido al Rav. Vive como vive el Rav, come como come el Rav. Todo lo hace tal como lo hace el Rav. O sea, tiene que haber una adhesión consciente de parte del Talmid. Debe aprender del Rav, memorizar sus palabras, imitar sus acciones. Es un proceso gradual, obviamente, pero que tiene como objetivo ser tal como el Rav, llegar a la estatura del Rav. Y en este caso, estamos hablando de un distinguido Rav, estamos hablando del rey de Israel. Así que para lograrlo, tenemos que estudiar comprometidamente no solo la Torá, que es la esencia de donde el Rav Yehoshua explicó, sino que tenemos que estudiar también sus enseñanzas con el objetivo de ponerla en práctica. Si alguien dice, bueno, yo soy discípulo de Yehoshua, yo soy Naxratí, habría que preguntarle cuántas veces al día o a la semana estudias las enseñanzas del Rav. Si no estudias las enseñanzas del Rav, quiere decir que no podrás ser como el Rav, no podrás comprender a vivir como el Rav quiere, porque no estudias sus enseñanzas. Así que, aunque la ausencia física del Rav está ausente en nuestros días, podemos tener una conexión todavía con él a través del estudio de las enseñanzas de sus primeros discípulos, y por supuesto adhiriéndonos, acercándonos y estudiando con personas, con maestros que vivan la enseñanza del Rav. Es lo mismo que tomaba lugar en el primer siglo con la ausencia de Yehoshua. Una vez que se ausenta, ¿cómo es posible que el texto de Hechos ahora está diciendo que se unían más y más y más discípulos? ¿Cómo pueden unirse discípulos de alguien que no está presente? O sea, ¿cómo imitar al Rav? Esto lo hacían a través de la enseñanza que aquellos que tuvieron contacto físico con el Rav lo escucharon, aprendieron directamente de él. Me refiero a los Shiluchim. Ellos eran los representantes del Mashiach, los representantes del rabino. Así que comprendamos la carga mayor, el gran peso que caía sobre los hombros de los Shiluchim. Ellos tenían que representar al rabino, al Mashiach de Israel, ante todos aquellos talmidim. Cada acción, la mínima acción que hicieran, iba a tener una consecuencia muy muy grande. Recordamos lo que se narra en la correspondencia enviada a las comunidades en Galatia, donde Saúl hace una crítica a la acción de Shimon Kefa y dice que todos los líderes hicieron tal como hizo Shimon Kefa. Es decir, fue en el suceso donde llegan algunos discípulos de Judea a Antioquía, y previamente que llegaran estos discípulos Yehudim, judíos observantes, Shimon Kefa estaba comiendo con helenistas y personas que eran de origen extranjero, que se encontraban en Antioquía. Estas personas, por supuesto, estaban en el proceso del aprendizaje. No se conducían completamente de acuerdo a los principios de la Torá. Y cuando llegan los Talmidim de Judea, observantes de la Torá, Yehudim, entonces Shimon Kefa se abstiene de seguir comiendo con estos nuevos miembros, nuevos discípulos del movimiento. Y Shaul critica esta acción. Hay que entender, por supuesto, el por qué. Dice el texto, mismo Shaul, que Shimon Kefa tuvo temor de ellos, pero no temor en el sentido de tenerles miedo, porque obviamente Shimon Kefa era el líder más destacado del movimiento, así que no tiene por qué temerle a los discípulos que vengan de Judea, sino que el sentido de temor es porque Shimon Kefa es el encargado mayor, el principal de
el movimiento Naxratim dentro de la tierra de Israel, mientras que Shaul, Barnabá y otros Shilujim tenían a cargo a los Yehudim que habían sido helenizados, a los Gerim, a los extranjeros. Así que se acercan personas de Judea que están bajo la tutela de Shimon Kefa, y Shimon Kefa no quiere transmitir una imagen errada de lo que es un judío que es observante de la Torá. Quizás aquellos podrían percibir en los nuevos discípulos de Antioquía cierto liberalismo, cierto escaso conocimiento sobre las prácticas en base a la Torá, y en base a esto Shimon Kefa se abstiene. Y la crítica que hace Shaul, notemos que no critica a Barnabá, que como dijimos en la clase previa, era sin duda el tutor de Shaul. No critica a ninguno de los otros Shilujim que fueron a Antioquía, a ninguno de los otros Yehudim, sino que critica particularmente a Shimon Kefa. ¿Por qué? Porque Shimon Kefa es como el segundo Yehoshua. Shimon Kefa es el discípulo más destacado de Yehoshua y él debe ser el ejemplo a seguir. Y por esto cualquier acción que haga Shimon Kefa, correcta o errada, será seguida por la mayoría. Entenderlo de otra manera sería hipócrita. ¿Por qué? Porque el propio Shaul, recuerdan, el propio Shaul sube a Judea junto a Barnabá y exponen allí que no hay necesidad de circuncidar a los hijos de Israel o a los extranjeros que han sido helenizados para que estos formen parte de la comunidad de Israel. No hay por qué circuncidarlos, porque el Ruach HaKodesh, la inspiración divina, da evidencia de que son hijos de Israel sin llegar a la circuncisión física. O sea, están circuncidados espiritualmente hablando. Shaul expone esta realidad. Sin embargo, cuando Shaul sale de Judea después de aquella reunión y va con las cartas o los documentos que los líderes de Jerusalén, en los cuales decretaron no es necesario molestar a aquellos que entre las naciones están tornando a Elohim, no es necesario forzarlos a la circuncisión, Shaul sale con esas cartas para repartirlas en todas las comunidades donde previamente estuvo, y precisamente en ese viaje es donde conoce a Timoteo. Timoteo, nos dice el texto, que era judío, pero no había sido circuncidado. ¿Y qué hace Shaul? Circuncida a Timoteo por el que dirán en las sinagogas judías cuando digo judías me refiero a sinagogas observantes, más tradicionales, donde entrara Shaul pudieran percibir que Timoteo no fue circuncidado. Ellos lo conocían. ¿Qué prestigio entonces Shaul diría? ¿Qué prestigio tendría este mensaje del Mashiach cuando estamos enseñándolo y un judío entre nosotros no está circuncidado? Para evitar cualquier crítica, Shaul circuncida a Timoteo. Pero es exactamente lo opuesto que Shaul había dicho en la reunión en Judea, en Jerusalén, en el Beit Din de Jerusalén. Así que pareciera esto una hipocresía, pero no es así, sino que Shaul se está adaptando al contexto y por esta razón circuncida a Timoteo para no ser una piedra de tropiezo. Pero la acción, el ejemplo que haga Shaul, en este caso con la circuncisión de Timoteo, no tiene la misma importancia o la misma gravedad a la acción que pueda hacer Shimon Kefa, porque Shimon Kefa es el líder principal del movimiento. En ese sentido es que no podemos comparar una acción cometida por Shaul como una acción cometida por Shimon Kefa, sea positiva o negativa. Y esto lo traigo a colación entonces con lo que decía anteriormente. O sea, tenemos que comprender la carga que tenían sobre los hombros los primeros Shluchim, los primeros representantes del Mashiach. Cualquier acción positiva o negativa iba a ser imitada por todos los seguidores de Yehoshua, por todos los Talmidim.
Bien, bueno, antes de continuar, quiero también aclarar algo importante, ya que menciona Shaul y toda la confusión que existe alrededor de la percepción sobre quién era Shaul. Hace poco recibí una pregunta y la compartí con muchos, no sé cuántos la recuerdan. Una pregunta que decía: ¿por qué en los escritos de Shaul no se menciona el término, por ejemplo, rabino o rabí o discípulo o talmid? La pregunta era: ¿acaso no percibió Shaul a Yehoshua como un rabino y por esto en sus cartas, sus correspondencias, no le da este título ni menciona el término discípulo? ¿Acaso Shaul simplemente percibió a Yehoshua como el Mashiach, como el libertador, porque ya Shaul tenía a su rabino, que era Gamliel? Y esto es totalmente un error. O sea, la percepción o cómo las personas perciben a Shaul para realizar una pregunta como esta deja muy claro la falta de estudio o de comprensión sobre los escritos de Shaul. Obviamente, lo que primero podemos responder a esta pregunta es no solo que en los escritos de Shaul no aparece el término, efectivamente, rabino o discípulo, sino que ni siquiera en los escritos de Shimon Kefa o los escritos de Yohanan, dos de los discípulos más destacados de Rabbi Yehoshua, en sus correspondencias que hoy tenemos, tampoco aparece los títulos o los términos rabino o discípulo. Así que sí decir que Shaul no percibió a Yehoshua como un rabino porque en sus escritos no lo describió, o no, mejor dicho, no lo menciona como rabino y ni usa el término talmid, discípulo, tendríamos que decir lo mismo de Shimon Kefa y Yohanan, que ellos tampoco percibían a Yehoshua como un rabino, lo cual es obviamente inconsistente con toda la información que tenemos en los escritos de los primeros discípulos. Shimon Kefa es el discípulo más destacado, que siempre se refiere a Yehoshua como Adonenu, Rabbenu, nuestro maestro, nuestro rabino. De hecho, en el propio libro de Hechos que estamos estudiando, Hechos de los Discípulos, vamos a ver en el capítulo 9, ya lo cité anteriormente al inicio de esta clase, que el autor va a llamar a Shaul discípulo. De manera que si, repito, el hecho de que en los escritos de Shaul no aparezca el término Rab o Talmid significase que Shaul no percibió a Yehoshua como un rabino, lo mismo tendríamos que decir de Shimon Kefa y de Yohanan, dos de los discípulos más destacados. Esta conclusión absurda es el producto de una comparación entre libros que tratan sobre la historia de Yehoshua y correspondencias de los discípulos de Yehoshua. Los libros sobre Yehoshua están narrados en forma de historia. O sea, el rabino les dijo esto, los discípulos contestaron, etc. Las correspondencias no son libros de historia, sino que las correspondencias, las cartas, tratan de dar solución a temas conflictivos, tratan de responder a preguntas, a incógnitas. No es lo mismo un libro que una correspondencia. Pero por supuesto la pregunta sería, bueno, ¿y por qué no dice el rabino Yehoshua, sino dice el Mashiach Yehoshua, nuestro Señor Yehoshua, Adonenu Yehoshua? Aunque el término discípulo no aparezca en las cartas de Shaul ni en las de Shimon Kefa o Yohanan, sí aparece gran énfasis a la esencia del discípulo, del talmid. El discípulo en hebreo, talmid, viene de la raíz hebrea lamad. O sea, lamad se puede entender como enseñar o aprender. Ambas cosas, ambas funciones, la esencia de la relación entre el rabino y el talmid, entre el maestro que enseña y el talmid que aprende. Por ejemplo, veamos esta esencia de discipulado, de discípulo, de talmid en los escritos de Shaul. Voy a citarles breves ejemplos. En la primera carta a las comunidades en Tesalónica, el capítulo 1, dice Shaul:
vosotros fuisteis hechos imitadores de nosotros y de Adonenu y Josué, recibiendo la palabra con mucha tribulación, recibiendo la enseñanza con mucha tribulación. Notemos el término, imitadores de nosotros y de Josué. Esta es la esencia de un talmid, imitar al rabino y a los que llevan el mensaje del rabino, a los representantes del rabino, a los shiluchim. La primera carta a Timoteos, Saúl dice: ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los fieles en la enseñanza, en conversación, en espíritu, en emuná, en limpieza. Notemos otra vez la esencia del talmid, de ser un discípulo en la correspondencia a Timoteos. Sé ejemplo a los fieles. La primera carta a las comunidades en Corintios, capítulo 11. Esta frase que tanto recordamos: sean imitadores de mí como yo soy del Mashiach. Volvemos a ver otra vez claramente la esencia del discipulado, del aprendiz, de ser un talmid. Sean imitadores de mí como yo soy del Mashiach. Pero en realidad la pregunta que realmente debemos hacernos no es si Saúl recibió a Josué o lo percibió como un rabino, pues esto ya sabemos que es más que obvio. Sería absurdo decir lo contrario. La pregunta que realmente debemos hacernos es: ¿por qué en las cartas dirigidas al exilio por Saúl y otros shiluchim como Simón Kefá y Yohanan no se usan los términos rabí o discípulo? O sea, tal como respondí en aquella ocasión, aunque Josué sea un rabino, él tiene un título más excelso. Él es el Mashiach, el rey de Israel. ¿Qué tiene más peso? ¿Mashiach o Rabí? Por supuesto que Mashiach. Y el ejemplo más claro para comprenderlo es precisamente el rey, el término rey, o en términos modernos, el presidente. O sea, ¿cómo es llamado un presidente en nuestros días? ¿Se le llama acaso el señor abogado presidente o el señor licenciado? Por supuesto que no. Se le llama el presidente, porque este es el título de más honor y más significativo en la función que está desarrollando, aunque sea abogado. Así que en ese sentido, el título más excelso para el Mashiach, o para Rabbi Josué de Nazaret, es el Mashiach, Adonenu, nuestro Señor, nuestro soberano, y por consecuencia Moshiach, libertador. Bien, es bueno tener esto claro para no confundirnos cuando estudiamos no solamente los escritos o los libros que hablan de la historia de Josué, sino que vamos a las correspondencias también. El texto sigue diciendo en el verso 1, dice: surgió una queja de parte de los helenistas o los judíos helenistas en contra de los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Bien, ¿qué significa helenistas? Les he traducido a español la frase completa, judíos helenistas, pero realmente el texto solamente dice, el texto griego dice helenistas. Hubo una queja de parte de los helenistas contra los hebreos. Helenista se puede traducir en español como un partidario de Helen. Helen es lo que en español decimos griego. O sea, un helenista es como decir un partidario de Grecia o de los griegos. Alguien que vive como los helenos. Helenos es lo mismo que griegos. Ahora, por supuesto que el contexto nos está hablando no de cualquier helenista, sino particularmente de judíos helenistas, en oposición a hebreos, y por ende he traducido hebreos entre paréntesis nativos.
Y ahora vamos a explicar el por qué. En varias ocasiones en este libro de Hechos se va a mencionar a los helenistas. Repito, judíos helenistas. En el capítulo 11 se van a mencionar helenistas que son discípulos de Yahushua, o sea, son parte del movimiento. Y también en el capítulo 9 se van a mencionar helenistas que son opositores al movimiento de los Naxratim. Ahora, hay que tener claro, helenistas no son simplemente judíos que hablan en griego. Esta es una pésima comprensión del término helenista. Por supuesto que sí hablan griego, pero la definición de helenistas, me refiero en este contexto del libro de Hechos, puede que en otro documento, en otro texto, el término aplique específicamente en dirección a que hablasen griego, pero en este sentido, en este contexto, la aplicación del término helenista no es en razón al idioma que ellos hablaran. Saúl habla hebreo y habla griego también, como más adelante lo va a mencionar muy claro el autor de este documento, y aún así Saúl es identificado en varias ocasiones como hebreo. Así que la razón de que hablasen griego no es una razón para llamarlos simplemente helenistas. Hay algo más, hay una razón más. Helenista tampoco entonces equivale a ser de la diáspora necesariamente. O sea, sí pueden haber helenistas que proceden de la diáspora, del exilio, de la dispersión, pero pueden haber personas, judíos, que proceden de la diáspora, pero no son helenistas, como dije el caso de Saúl, de Barnabá. La mejor manera de entender el significado o los significados de acá en este verso primero de el significado entre judíos helenistas y los hebreos es hacer una comparación o un contraste entre el uno y el otro. O sea, hebreo y helenista significa el tradicional y aquel influenciado por otras culturas, en este caso la helénica, la griega. Sin duda que, como ya dije, el idioma es una expresión de una forma de vida. Cuando hablamos, en este caso, si hablamos más griego que hebreo, equivaldría a que estamos más influenciados por el mundo griego que el mundo hebreo. Pero repito, hablar el idioma griego no significa ser partido de los griegos o estar influenciados hacia los griegos. Por supuesto, hablar griego significa de cierto modo que hemos sido influenciados. Por ejemplo, existe hoy en día una influencia del lenguaje inglés, el idioma inglés, en el mundo israelita, que es increíble, pero no significa que ellos estén influenciados como nación para conducirse como los norteamericanos. En aquella época igual, y es lo que quiero acotejar históricamente, en aquella época el lenguaje griego era un lenguaje que, así como el inglés lo es el día de hoy, o sea, influenciaba donde quiera que llegaban. Por ejemplo, tenemos que hacer una distinción entre lo que es o lo que son los helenistas, que estaban totalmente opuestos a la vida judía según la Torá, o sea, helenistas, o sea, judíos que habían abandonado completamente su vida judía. Hay que separar esta distinción o esta connotación helenista de aquellos helenistas que eran fieles a la Torá, pero que habían sido influenciados de manera positiva por la cultura griega. Por ejemplo, Josefo, por ejemplo, Filón de Alejandría. Son judíos que inclusive enseñan a griegos y a personas de otras nacionalidades, les enseñan la cultura hebrea, les enseña la Torá. O sea, ellos no se avergüenzan de proceder de los judíos. Así que hay que hacer una diferencia.
Ambos se pueden distinguir o se pueden identificar como helenistas, pero hay que saber que existe una diferencia entre ambos. Los que se avergüenzan de ser judíos y desprecian la Torá, y aquellos que simplemente nacieron en la diáspora o fueron influenciados de alguna manera aún viviendo en tierra de Israel. Inclusive existían sinagogas de judíos helenistas en Judea. El propio texto lo va a mencionar en el verso 9 del capítulo 6. Va a mencionar una sinagoga de libertos, tanto de cireneos como alejandrinos y demás. Lo vamos a ver a continuación. Así que estas sinagogas helenistas en Judea practicaban la vida judía, le podemos llamar en griego el judaísmo, con cierto matiz helenista. Esto no significa que adoraran ídolos, ¿no? Simplemente que el servicio que hacían en la sinagoga quizás fuera en griego, quizás leían la Septuaginta, la traducción de la Torá al griego, porque le era más fácil el idioma griego que el hebreo. Pero obviamente, como dije, también habían judíos helenistas que completamente se habían helenizado, y lo único que los conectaba con Israel era la genética. Sus ancestros eran judíos, pero su forma de vida era totalmente griega. Ya estos helenizados no estaban circuncidados, lo cual mostraba obviamente un alejamiento de la cultura de Israel. De hecho, los sirios, en esta época, los sirios que fueron quienes atacaron a Israel en la época de los macabeos, no eran descendientes de los griegos, eran sirios helenizados. Y aún así son llamados griegos. De hecho, en el Talmud, en una de las instancias, en el tratado Shabbat, en la página 21, cuando se habla del suceso de Hanukkah, dice el Talmud, cuando los griegos, cuando los Yevanim entraron en el santuario, y nos preguntamos, ¿quiénes son esos griegos? Explican los comentaristas que los Yevanim se refiere en realidad a los judíos helenizados. O sea, el término Yevanim o helenistas o inclusive griegos podía ser aplicado tanto a sirios, tanto judíos, a todo aquel que se condujera bajo la cultura griega. Es como hoy hay judíos que son más hispanos que judíos. Hay judíos que son más americanos que judíos, más turcos que judíos y demás. Podemos comprender que quizás el término, la diferencia entre helenistas, judíos helenistas y hebreos nativos es tal como la diferencia, las discrepancias que hay dentro del mundo sefaradí y el mundo ashkenazí, tal cual. Ahora, pero es importante, después de comprender esto, es importante saber también quiénes eran los helenistas o en qué momento se desarrollaron para comprender de qué manera la función de ellos o el papel de los helenistas dentro del movimiento tuvo un gran impacto para lo que en años posteriores viniera a formarse como el cristianismo. La diáspora o la dispersión fue provocada por las invasiones, obviamente, invasiones de diferentes imperios, no solamente el imperio griego. Ya desde el año 720, para ser más exacto, antes de la era común, recuerdan, Asiria había conquistado el reino del norte de Israel, o sea, el Malhut Efraim, la casa de Efraim, el reino de Efraim. Y estos son dispersados en todo el Medio Oriente, por supuesto el Medio Oriente que estaba bajo el dominio asirio. Luego viene el imperio de Babilonia, conquista el sur de Israel, esto es el Malhut Yehudá, el reino de Judá. Y Babilonia, a diferencia de Asiria, que dispersó a los hijos de Israel doquiera en el Medio Oriente, Babilonia trajo consigo a los Yehudim.
les permitió que vivieran en comunidades y que siguieran practicando sus culturas, sus costumbres. Y esto permitió que los judíos años posteriores pudieran retornar a Judea bajo el imperio persa, pudieran retornar perpetuando su identidad judía, lo que no pasó con el reino de Israel, con el reino del norte, con Efraín, porque fueron mezclados y asimilados entre otros pueblos y otras culturas. Así que pasado Babilonia, los babilonios, llega el imperio persa que destruye al imperio babilónico, y automáticamente los judíos pasan, o el reino de Judea pasa, o los descendientes, mejor dicho, del reino de Judea pasa de Babilonia bajo el dominio persa. Y para los años 500 antes de la era común, 537, los persas les permiten a los judíos regresar a su tierra. Pero nos cuenta la literatura del Tanaj que aún así, aún permitiéndoles, no todos regresaron a la tierra. Llevaban tantos años en el exilio que ya se habían adaptado, ya habían hecho del exilio su casa. Por esto no se fueron. ¿Por qué razón no retornamos todos a la tierra de Israel? En la mayoría de los casos porque nuestras casas, nuestra forma, nuestra adaptación ya ha sido en base a tantos años que nos sentimos como en casa. Y cuando vamos a Israel lo hacemos como visitando o como turistas, y no porque estemos regresando a casa. Luego de esto, viene la caída del imperio persa, ya con la dominación griega, en este caso liderada por Alexander el Grande, y esto es en los 333 antes de la era común. O sea, los judíos estuvieron bajo el imperio persa unos 200 años. Y al inicio de la conquista de Judea bajo el imperio griego, sí se les otorga a los judíos inclusive más libertades de las que tenían bajo el mandato del imperio persa. Pero cuando muere Alexander el Grande y se forma una división de su gobierno, Judea pasa bajo la dinastía Ptolomea. La dinastía Ptolomea es de Egipto, pero repito, son egipcios helenizados, así que se pueden definir inclusive como griegos, egipcios griegos. Bajo el gobierno de los Ptolomeos estuvieron con ciertas limitantes, pero no tantas. Fue luego de que hubieron enfrentamientos en los gobiernos helenísticos, donde Judea pasa entonces a ser gobernada bajo la dinastía Seleucida. Estos son los sirios, o sea, sirios helenistas. Y es bajo esta dinastía donde comienzan los enfrentamientos con los macabeos. ¿Por qué? Porque bajo esta dinastía siria o greco-siria son restringidos los judíos aún más. O sea, ya esta dinastía, por orden de la dinastía Seleucida, se quieren apoderar de los tesoros del templo, intentan helenizar de manera forzada a los judíos, trayendo toda la influencia griega, de la cultura griega, a Judea. Y por esto es que bajo este régimen helenístico siriaco, que es donde aparece Antíocos Epifanes, es donde toma el lugar el enfrentamiento de los macabeos. Yehuda Macabí recupera Jerusalén ya para el año 164 antes de la era común, y purifican el Bet HaMikdash, renuevan los sacrificios, y ya finalmente, creo que en los 150 antes de la era común, se logran expulsar a los sirios helenísticos de Jerusalén,
y se forma ya en Judea un estado independiente. Pero de esta manera comienza entonces la dinastía Hashmonea a gobernar en Israel. Así que lo que quiero decir con todo este breve recorrido por la historia es que durante todos estos años, pasaron muchos años, desde la invasión de los babilónicos, o sea, al Malhut Yehudá, al reino de Judea o de Judá, ya estuvimos interactuando con extranjeros. O sea, nos aferramos, algunos nos aferramos más a nuestra identidad de judíos y otros se asimilaron, perdieron la identidad. Y es en estos tiempos donde se realiza el Targum HaShevi'im, o sea, la traducción de los 70, la Septuaginta. Esto es la traducción de la Torá al griego y luego, posteriormente, el resto del Tanaj al idioma griego. Filón de Alejandría afirma en sus escritos que la Torá fue traducida al griego precisamente con el objetivo de promover la cultura o la filosofía o la forma de vida heredada por los judíos. O sea, fue un medio en que pudieron diseminar, transmitir, difundir la enseñanza de la Torá al resto de las naciones donde estaban asimilados, o mejor dicho, donde estaban desterrados. De hecho, no es nada nuevo. Si leemos en el Tanaj, recuerdan Isaías 56, donde dice Isaías 56, el verso 3 en adelante, habla de toda esta influencia de los hijos de Israel para todas las naciones. Dice: el extranjero que se haya acercado al Eterno, que no diga: en verdad el Eterno me separará de su pueblo, ni diga el eunuco: he aquí, soy árbol seco, porque así dice Hashem a los eunucos que guardan mis días de Shabbat, escogen lo que me agrada y se mantienen firmes en mi pacto, les daré en mi casa y en mis muros un lugar, o sea, una cabida dentro de Israel, y un nombre mejor que el de los hijos e hijas. Les daré nombre eterno, que nunca será borrado. Y a los extranjeros que se alleguen al Eterno para servirle y para amar el nombre del Eterno, para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de Shabbat sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto, yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Y aquí viene la frase tan recordada y citada por Rabbeinu Yehoshua: porque mi casa será llamada casa de tefilá para todos los pueblos. Declara el Eterno, que reúne a los dispersos de Israel. Todavía les juntaré otros a los ya reunidos. O sea, el destierro trae consigo que el mensaje de Hashem, expresado a través de la Torá a los hijos de Israel, sea promovido dentro de otras naciones. De manera que ya cerca del primer siglo leemos dos tendencias mayoristas en Israel, en la tierra de Israel: Shammai y Hillel. Shammai y Hillel, unos eran más receptores o abiertos para recibir a extranjeros que quisieran vivir en Israel como miembros de Israel, y otros eran más de tendencia cerrada, como en el caso de Shammai. Pero en la diáspora, en los exilios, los judíos eran más abiertos. ¿Por qué? Porque vivían con extranjeros, vivían dentro de otra cultura, y era su misión como hijos de Israel entre las naciones ser luz, propagar el mensaje de la Torá. Josefo, y quizás de manera exagerada, dice él que no había una ciudad entre los griegos, ni pueblo alguno entre los bárbaros, donde nuestra costumbre del Shabbat no se haya propagado, donde nuestros ayunos, nuestros encendidos de luces y nuestras leyes
de kashrut o de alimentación no se hayan propagado. Esto dice Josefo alrededor del primer siglo. La dinastía de los Hasmoneos termina helenizada, tristemente. Aunque por supuesto no podemos generalizar. Pero muchos de los descendientes de los Hasmoneos eran saduceos. Al menos en esencia, la mentalidad saducea sobre el gobierno de Israel era muy similar a los Hasmoneos. Ellos querían no solamente oficiar como Kohanim. Recuerden, los Hasmoneos, muchos eran descendientes de Kohanim, no todos. O sea, en sentido del movimiento, no todos eran descendientes de Kohanim, y menos eran descendientes de David, mucho menos. Pero inclusive ellos querían gobernar y gobernaron en Israel como si fuesen hijos de descendientes de David, como si fuesen tuviesen el poder de heredar el reino de David. Así que los saduceos, y por esto menciono los hasmoneos, los saduceos eran helenizados, eran helenistas en cierto sentido, por supuesto, repito, no paganos. Tenemos que hacer una distinción con el término helenista. Habían helenistas que eran completamente paganizados, y habían otros que no lo eran, como en el caso de los saduceos, sí estaban asimilados, helenizados, pero no significa que fuesen paganos. La mayoría eran Kohanim y servían en el Bet HaMikdash. Muy bien, habiendo comprendido todo esto, vamos a proseguir en el texto. El verso 2 dice: entonces los 12 Shluchim convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la enseñanza, literalmente la palabra de Elohim, para servir mesas o para el servicio diario. Y el verso 3 dice: por lo tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos de Ruach, esto es Ruach HaKodesh, llenos de inspiración divina y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Vemos lo importante o los requisitos para poder llevar a cabo esta administración. Baalei Shem Tov, o sea, personas de renombre, personas de buena reputación, espirituales, Ruach HaKodesh, y sabios. Así que no era una función muy simple que acatar. El verso 4 dice: y nosotros, los Shluchim, nos entregaremos a la tefilá, al autoanálisis, al servicio de la enseñanza. Y el verso 5 dice: lo propuesto tuvo la aprobación de toda la multitud, de toda la comunidad, y escogieron a Estéfanos, un hombre lleno de emuná, esto es de firmeza, de constancia, de perseverancia, y lleno de Ruach HaKodesh, o sea, de inspiración. También escogieron a Filipos, a Prócuros, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, un ger, o sea, Nicolás es un miembro de Israel, originalmente extranjero de Antioquía. El verso 6 dice: los cuales, o sea, estos 7, presentaron, la comunidad presentó a estos 7 ante los Shluchim, y después de hacer tefilá, pusieron sus manos sobre ellos. Verso 7: y la enseñanza se propagaba, y el número de los discípulos, de los Talmidim, se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Y muchos de los Kohanim, de los sacerdotes, obedecían la verdad. Muy bien, el hecho de que los 7 elegidos, en este caso, repito sus nombres: Estéfanos, Filipos, Prócuros, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás el ger de Antioquía, el hecho de que estos 7 tengan
nombres griegos, al menos así aparece en el texto griego. Por ejemplo, no es como en el caso de Yohanan, que cuando se translitera o se traduce, si podemos decir, al griego, se entiende aún que el origen es hebreo. Como decimos Juan, sabemos que Juan viene de Yohanan, es un nombre semita, hebreo. Pero en este caso, la raíz de cada uno de estos nombres es griego. Ahora, el hecho de que sean nombres griegos no es indicio, esto hay que tenerlo claro, no es indicio de que fuesen helenistas. El propio nombre Alexander está registrado en el Talmud como el nombre de dos rabinos que vivieron alrededor del siglo III en Israel. O sea, no eran rabinos de la diáspora, sino rabinos dentro de la tierra de Israel. Y seguro que no eran helenistas. Podemos citar inclusive a Antígonos. Antígonos, recordamos en el Pirkei Avot, Antígonos es un maestro que, según el Pirkei Avot, recibió la enseñanza de Shimon HaTzadik, esto es, antes del primer siglo, y lleva un nombre griego, Antígonos. Podemos mencionar también por ejemplo, Rabbi Dosa. Rabbi Dosa es un discípulo de Yohanan ben Zakkai. Y Dosa, obviamente, es el diminutivo de un nombre en griego. Papos ben Yehuda. Papos es otro nombre de origen griego o latín. Papos ben Yehuda es del siglo II de la era común. Papos ben Yehuda es contemporáneo con Rabbi Akiva y es mencionado en el Talmud en varias ocasiones. Lo mismo que Rabbi Tarfón del segundo siglo. Todos tienen nombres helénicos. Y obviamente no eran nada de helenistas estos rabinos. Así que no podemos concretar o deducir que el hecho de que estos 7 líderes elegidos para ayudar a los Shiluchim, el hecho de que tengan nombres en griego no significa que fuesen helenistas. Si fueron influenciados, obviamente que sí, porque en base a todo lo que dijimos previamente, los nombres griegos aplicados para cualquier judío y aún para rabinos destacados son en base a sucesos previos, la influencia griega, del lenguaje griego en el pueblo de Israel. Así que sí, es evidencia de que fueron influenciados, pero no es evidencia de que ellos se conducieran como helenistas. Inclusive hay israelíes en la actualidad con nombres extranjeros. El nombre Gai es un nombre muy popular últimamente en Israel, y seguro que ninguno de estos israelíes que llevan el nombre Gai, quizás ninguno conozca o sea, no sepa hablar inglés. Así que el mismo principio se aplica. Ahora es notorio la mención de Nicolás, un ger de Antioquía. Y es precisamente la mención de Nicolás la cual derrumba cualquier opinión que plantee que estos 7 elegidos eran helenistas. ¿Por qué? Porque Nicolás, para llegar a ser un ger, significa técnicamente un extranjero que se ha integrado a Israel y es tratado, vive como un miembro de Israel más. Así que Nicolás, para aquel entonces ser llamado ger, debió ser circuncidado, algo que claramente era repugnante para los griegos, para cualquier persona que siguiera un estilo de vida helénico. Así que nada de griego tendría Nicolás. Nicolás valoró más la vida de Israel que la vida griega. Repito, Nicolás es precisamente ese punto en base al cual podemos claramente comprender que estos 7 elegidos no eran helenistas, todo lo opuesto. Quizás escogieron a Nicolás por su capacidad de poder hablar el idioma griego, que obviamente lo hablaría. Ger, que es un término que se va a usar repetidas veces en este texto de Hechos, tenemos que comprenderlo. Ya dije, técnicamente significa un extranjero, o sea, alguien que no nació, alguien que no desciende genéticamente de Israel,
pero se ha integrado a Israel. Esto lo ha hecho de manera gradual, no por una conversión religiosa que no existía en la época, sino de manera gradual. Debido a que el término ger también llegó a aplicarse a cualquier extranjero que residía en Israel, el término ger viene de gar, que significa residir, un residente. O sea, literalmente ger es un residente. Pero el término ger también se quiso aplicar a aquellas personas que no solamente eran residentes en Israel, sino que querían vivir también como los hijos de Israel. Veían en la Torá el manual de vida perfecto. Veían la justicia y la equidad en Israel como la manera mejor que se pudiera concebir por la humanidad. Y por eso se unieron a Israel. Y debido entonces a que el término ger era muy simple, muy sencillo, no especificaba si el ger era simplemente un residente o alguien que vivía como el resto de los hijos de Israel, comenzaron a existir términos como el ger tzedek, el ger justo, el ger hasha'ar, el ger que está cercano, que poco a poco está entrando, o sea, el ger que está cerca de la puerta para entrar ya, y términos similares. Pero en este caso no cabe la menor duda de que Nicolás era un miembro de Israel activo. De lo contrario, no hubiese sido elegido para esta posición tan importante dentro del movimiento, no hubiese sido elegido un extranjero en proceso de integración a la nación. Ahora también quiero aclarar, mejor dicho, esta función que tenían estos 7 elegidos. El término, la traducción al español más natural, sin influencia religiosa alguna, pudiera ser simplemente asistentes, ayudantes, ministradores. En hebreo, meshartim, o singular, mesharet. Esto es lo que en griego dice, o sea, se puede decir, se ha traducido al español como diáconos. Exactamente lo que dice en griego, diáconos. Por supuesto, ya el término diáconos entró dentro del cristianismo como un título en particular, pero por esto tratamos de evitar el uso de él para no confundir al oyente. Realmente la traducción normal, literal al español es un asistente. No significa que la función fuera poco digna. Al contrario, en el primer tratado del autor de Hechos, en el primer tratado escribió una enseñanza de Josué muy particular en referencia a esta función. Y Josué dice, ¿quién es mayor? ¿Quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Acaso no es el que se sienta a la mesa? Y Josué dice, yo estoy entre ustedes como el que sirve. O sea, Josué es el más importante y es el que sirve. Y aquí se usa la raíz de sherut, o sea, de asistencia. El Mashiach también dijo, el que desee ser grande entre ustedes, les asistirá a ustedes, les ayudará a ustedes. Quien desee entre ustedes ser el primero, será siervo de ustedes. Y aquí se sigue usando la raíz sherut, de donde viene el término mesharet o asistente. Dice, el Hijo del Hombre no vino para que lo sirvan, sino para servir. Así que no es un término de menosprecio o que signifique que sea poco digno. Al contrario, recordemos que Josué, el hijo de Nun, Josué, es llamado en números en la Torá, es llamado Mesharet Moshe, el asistente de Moshe. El mismo término es usado para Shmuel, para Eliseo, inclusive para los Kohanim, para los levitas también. Así que tenemos que tener esto presente. Inclusive el término no es un título en particular, sino es más bien una descripción del tipo de servicio que hacía, o sea, cuál era su devoción, cuál era su función, ayudar a
en este caso los Shiluchim. O Yehoshua bin Nun era ayudar a o asistir a Moshe. De hecho, uno de estos Meshartim o asistentes es Filipos. Más adelante va a mencionarse y no se le va a llamar Filipos el asistente, Filipos el Mesharet, sino que se va a llamar Filipos el Mebaser. El Mebaser vemos también que es otro término que describe la función. Esto es, el Mebaser es el que lleva las buenas nuevas, el que anuncia las buenas nuevas del Mashiach. Así que el hecho de que se use el término acá, Mesharet o Meshartim, en plural, para cada uno de estos 7 asistentes, no significa que ese fuese el título en particular para ellos. Es posible que algunos de ellos fuesen maestros y líderes en otras áreas. Simplemente que fueron elegidos por la comunidad en base a su reputación y a su espiritualidad y a su sabiduría, como dice claramente el texto. Así que entonces podemos concretar cuál, antes de pasar al tema de Estéfanos, cuál es el objetivo o la intención de que el autor mencione la dificultad entre los helenistas y los hebreos, o en los judíos helenistas y los hebreos nativos o más conservadores, más tradicionales. ¿Sería acaso el objetivo del autor introducir a Esteban? Ya que si leemos el texto, Esteban es el primero mencionado en estos 7 elegidos. Quizás puede ser uno de los objetivos, o sea, hablarnos quién era Esteban, o sea, cuán importante era su función. Eran asistentes de los Shiluchim, o sea, era uno o el más destacado de los asistentes de los Shiluchim en la comunidad. Pero quizás no del todo es el objetivo con el cual el autor menciona esta dificultad entre los helenistas y los hebreos, sino que juntamente con el acontecimiento quizás sirve para explicar cómo la comunidad de Jerusalén se prepara internamente para interactuar con los próximos discípulos que se van a añadir en los próximos capítulos. O sea, discípulos de entre las naciones, en este caso quizás en muchos casos más helenizados que estos propios helenistas. Bien, el verso 8 trata ya más acerca se enfoca en Estéfanos. Dice: Estéfanos, lleno de Hesed, lleno de bondad incondicional, de altruismo, de amor por el prójimo y de Koach, o sea, de autoridad divina, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero se levantaron algunos de la sinagoga llamada de los libertos, incluyendo tanto a cireneos como alejandrinos y algunos de Cilicia y de Asia, y discutían con Estéfanos. Antes de proseguir, quiero aclarar que la sinagoga llamada de los libertos, algunos opinan que libertos es un nombre propio, puede ser en verdad, pero existe otra opinión por algunos comentaristas que el término libertos, como bien significa, podemos deducir, es liberados. O sea, la sinagoga de los liberados era donde habían cireneos, alejandrinos de Cilicia, de Asia, todos estos judíos que habían sido esclavos o siervos en aquellas regiones por tiempos debido a la dispersión, y habían otra vez vuelto a Jerusalén, vivían en Jerusalén y realizaron una sinagoga y le pusieron el nombre entonces que los identificaba a ellos, o sea, los que retornaban después de haber sido siervos entre las naciones. El verso 10 dice: pero no podían resistir a la sabiduría y la inspiración con que hablaba. Repito, aunque Estéfanos está tratando con personas que son que vienen de la dispersión del mundo helenista, no significa que Estéfanos sea un helenista. Vamos a ver más adelante
que Estéfanos va a hablar con los Kohanim, con los ancianos, con los escribas. Y todo el discurso de Estéfanos que se menciona en el capítulo 7, en el próximo capítulo de Hechos, en nada tiene una connotación helenista. Así que, repito, por el nombre de griego, si es que era griego originalmente, y no fue traducido juntamente con todo el texto, no fue traducido al griego, el nombre griego no significa que Estéfanos fuese helenista. Como ya dijimos, hubieron rabinos con nombres griegos que no eran obviamente helenistas. Tampoco el hecho de que hable con personas o judíos que vinieron de la diáspora significa que sean helenistas. Dice entonces el texto, el verso 11. Entonces, en secreto, los miembros de estas sinagogas en secreto persuadieron a algunos hombres para que dijeran: le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moshe y contra Elohim. Y alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. O sea, esto es, en la mayoría de los casos, los ancianos son los líderes del pueblo. Pueden ser, como dije en clases previas, puede estar formados por personas con poder monetario, puede ser por personas saduceas, del movimiento de los saduceos, porque los escribas, obviamente los sofrim, se refieren al partido de los perushim, de los fariseos. Y dice, y entonces alborotando al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y cayendo sobre él, lo arrebataron y lo trajeron en presencia del Sanedrín. Y presentaron testigos falsos que dijeron: este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo, o sea, del templo, y en contra de la Torá. Verso 14: porque le hemos oído decir que este Yehoshua de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que Moshe nos legó. Es muy interesante tratar este tema. Obviamente tenemos que comprender que esta es la misma acusación que hicieron años previos a Yehoshua. Y el autor, en este segundo tratado, la está haciendo notar una vez más. O sea, comprendamos que trajeron testigos falsos. Comprendamos que, dice el texto, que persuadieron a algunos hombres para que dijesen que Estéfanos estaba hablando blasfemias contra Moshe y contra Elohim, contra el lugar santo y contra la Torá. Obviamente todo esto es mentira. En ningún momento hemos leído en el texto de que Estéfanos haya en efecto hecho alguna de estas cosas de las cuales se le quieren acusar. Lo mismo pasaba con Yehoshua. Le acusaban de haber profanado el Shabbat, cuando en realidad no lo había hecho. Ahora, quiero llamar la atención a esta frase. Dice, este hombre continuamente habla en contra de no solamente el lugar santo, el templo, la Torá, sino que dice que hemos oído decir que este Yehoshua de Nazaret destruirá este lugar. Otra vez hacen énfasis con el templo, y cambiará las costumbres que Moshe nos transmitió o nos legó. ¿Cuáles son estas costumbres que Moshe nos legó? Repetimos, acá en ningún lugar Estéfanos ha comentado esto ha sido puro invento, pero en base a algo lo están diciendo. Y vemos que todo el contexto está en relación al templo, o sea, al Bet HaMikdash, al lugar santo. Está relacionado a los sacrificios en el Mikdash. Entonces, ¿en qué sentido ellos están percibiendo que Estéfanos ha enseñado que Yehoshua va a cambiar la Torá, va a cambiar las costumbres de Moshe en referencia al templo? La pregunta es, ¿quién cambia? ¿El hombre o la Torá? Yehoshua dice claramente que la Torá no cambiará. La palabra de Hashem no cambia. La Torá no cambia. Su mensaje es eterno. ¿Quién es el que puede cambiar? El hombre. El hombre puede cambiar su actitud. La Torá no cambia.
En base al cambio en el ser humano es que debemos aplicar la Torá. El ser humano ha cambiado en base al paso del tiempo. Y así entonces la aplicación de la Torá es la que ha cambiado. No la Torá en sí misma. En su esencia la Torá no cambia. Ahora, ¿qué ha pasado con la manifestación del Mashiach? Y cuando explique esto creo que vamos a poder comprender por qué se le acusa de que el Mashiach cambiará las costumbres de Moshe. El Mashiach se ha manifestado. Con el Mashiach viene la resurrección. La pregunta es entonces, el hombre resucitado, ¿cómo se conducirá en relación a la Torá? Cuando el hombre se ha resucitado, en la Tehiyat Ametim, en ese momento de la historia, ¿qué función tendrá la Torá sobre él? Si este hombre será un ser espiritual muy elevado, ¿qué función tendrá la Torá? La Torá no cambia, repito, el que ha cambiado es el hombre, el ser humano en la resurrección. Por supuesto, tendríamos que esperar a ese momento para poder comprender, pero estamos seguros de que el hombre habrá crecido en la resurrección física a un nivel muy elevado, y por lo tanto la aplicación de la Torá no será la misma en ese entonces. Pero aún más, o sea, esto que les digo es lo que pudieron pensar ellos por razonamiento lógico, sin odio en el corazón, en base a las palabras que estaba diciendo Estéfanos. Obviamente, el Mashiach es la resurrección. Y la resurrección significa un crecimiento para el ser humano. La Torá no cambia, el que cambiaría será el ser humano. Ahora, los Talmidim están experimentando una resurrección espiritual, aún sin morir, como dijo Josué. El que me sigue, el que sigue mis enseñanzas, el que tiene la emuná, así como la tengo yo, el que me es fiel a mí, esta persona ya ha pasado de muerte a vida, ya ha resucitado. La resurrección espiritual que se refiere al Mashiach son en base a las palabras de los profetas, la Brit Hadashah, la nueva alianza de la cual hemos hablado una y otra vez desde que comenzamos este libro, donde los profetas nos dicen claramente que llegará el momento donde el conocimiento de Hashem llenará la tierra. Llegará el momento en que los hijos de Israel podrán vivir la Torá por iniciativa propia. No habrá quien le diga, no, dice el texto, no necesitará un hermano decirle al otro o un compañero al otro la Torá. Esto es lo que hay que hacer y esto es lo que no se debe de hacer. Porque ya la persona no necesitará que sea enseñado. Eso dice claramente los profetas. Nuevo Ruach, la Torá dentro de los corazones. Así que cuando leamos, o cuando los discípulos del Mashiach en aquel momento leían, no asesinarás, la aplicación literal no tiene sentido. El hombre, cuando deja de asesinar, ya esta misvá, no asesinarás, en el plano físico, no tiene aplicación sobre él. En la antigüedad, sí, las personas eran quizás las guerras y todo el contexto histórico de la antigüedad, era necesario la aplicación literal de esta misvá, no asesinarás. Pero al pasar el tiempo, la persona ha adquirido cierta conciencia sobre el valor de la vida humana. Y ya la aplicación literal de la misvá, no asesinarás, queda no aplicable para el ser humano. Repito, la Torá no cambió, quien cambió fue el ser humano, creció espiritualmente. Entonces, ¿cómo aplicaríamos? ¿O cómo aplicaban los Talmidim de Josué en aquel momento? En un sentido más esencial, más espiritual, más real en base al texto de la Torá. Por ejemplo, asesinar sería para aquellos hablar mal, ofender a tu compañero. La Shon Hara equivale a asesinar a tu compañero. Pero llegado el momento en que los Talmidim crecerían aún más bajo la influencia de Ruach HaKodesh, bajo la Brit Hadashah, cuando ya habrían eliminado el Yetzer Hara, la mala inclinación, el Satán, sería eliminado. Ya no hablarían más mal,
de su compañero. Entonces, ¿qué función tendría esa misvá sobre los talmidim? La Torá no cambia. Quien ha cambiado, quien ha crecido han sido los hijos de Israel en este caso. Si llega el momento en que Israel no peca más, ¿qué función tienen los sacrificios para el pecado de la nación? Y aquí podemos entonces ya ir canalizando y comprendiendo el por qué la enseñanza de Estéfanos para el oído de estos enemigos del movimiento tiene una connotación de blasfemia. Quiere cambiar las costumbres de Moshe. Está hablando en contra de este lugar santo. El Mashiach claramente dijo que ese lugar dejaría de ser. Que Hashem estaba buscando a personas que sirvieran a Hashem con corazón genuino. Ese es el objetivo del Mikdash en su principio original. No en la creación de un templo y un segundo templo y un tercer templo. De hecho, y para no basar este concepto, esta idea de los profetas, del Mashiach, de los discípulos, no basarla solamente en las enseñanzas de los discípulos, les quiero citar a Vaikra Rabbah, en un comentario de Levíticos. O sea, usar un texto que se define en nuestros días como un texto rabínico. Vaikra Rabbah. Ahí se registra que Rabbi Yohanan, Rabbi Pinjas y Rabbi Levi todos transmitieron en nombre de un Taná. Un Taná es un rabino de los primeros 200 años de la era común. Estos rabinos transmitieron en nombre de un Taná. El Taná es Rabbi Menachem de Galatia. Y Rabbi Menachem de Galatia había dicho que la era por venir, el Olam Haba, en ese momento de la historia, todos los sacrificios serían anulados. No tendrían más función, no tendrían por qué ser. Solo permanecerían vigentes los sacrificios de gratitud. Por supuesto, Menachem de Galatia tiene razonamiento. El mismo razonamiento de cualquier rabino espiritual que entiende las palabras de la Torah en base a las palabras de los profetas. El Talmud Babli, en el tratado Rosh Hashanah, página 30a, dice igual: todas las convocaciones de santidad, todas las Moadim, serán anuladas, menos el día de Purim. De hecho, les traigo una cita precisamente de Rabbi Menachem, no este Rabbi Menachem de Galatia, sino Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk, es una ciudad en Rusia. O sea, me refiero no a un rabino tan antiguo como Menachem de Galatia, sino a un rabino del 1700. O sea, un rabino que fueron los primeros líderes, uno de los primeros líderes del movimiento hasídico. Dijo unas palabras que en su esencia tienen el mismo espíritu del Mashiach, el mismo espíritu de Shaul, el mismo espíritu de las enseñanzas de los discípulos de Yehoshua. Este Menachem Mendel de Vitebsk, basándose en la idea cabalística de que la Torá existe en dos mundos o en dos modos, en el Atzilut y en Beria. Para aquellos que no conocen los términos, estos términos cabalísticos, Atzilut y Beria. Atzilut se refiere al mundo espiritual de la emanación de lo divino, o sea, a lo más abstracto, a lo más divinamente abstracto. Y Beria se refiere al mundo, podemos decir, el mundo de la creación, el mundo que conecta esto abstracto, esto divino, con la creación, con lo físico. Esto quiere decir que según la enseñanza de la Kabbalah, la Torah tiene en esencia una forma abstracta, pura, esencial. Este es su origen, este es su fuente divino. Pero para poder darse a comprender esta esencia al ser humano en el mundo de la acción, en el mundo de Beria, se tiene entonces que bajar al mundo. Se tiene que entrelazar con la materia. Se tiene que conectar de alguna forma lo divino con la creación de la materia, con Beria.
tuvo que tomar, por así decirlo, una forma mundana, una forma física. Mundana en el buen sentido de la palabra, me refiero física. O sea, los mandamientos son en esencia espirituales. Vienen del mundo Asilut, pero bajan a Beria, al mundo físico, para dejarse comprender. O sea, para manifestar esta esencia a los seres humanos, se tienen que presentar relacionados, o sea, los mandamientos relacionados con algo físico, para que podamos comprenderlo en el mundo físico. Y en base a esta idea cabalística es que Menachem Mendel de Vitebsk dijo: a esto se refiere lo que nuestros sabios de bendita memoria quisieron decir cuando dijeron que los mandamientos serán anulados en la era mesiánica. Porque la tierra para este momento estará llena del conocimiento de Hashem. Tendrán una Torah diferente, dice Menachem Mendel. Y a medida que se fortalezcan más y más, llegarán a la raíz de la Torah y de todas las mitzvot. O sea, al mundo de Asilut, a la Torah de Asilut. Y esta es, dice Menachem, yo soy Hashem tu Elohim. Una unidad simple pero que nunca termina. Y mientras estén en esta posición, todo será anulado, porque el pacto tiene el objetivo de evitar, de destruir la mala inclinación. Y si ahora alguien está en la posición que precede a Beria, o sea, si alguien está en Asilut, si alguien está viviendo la Torah en base a su esencia, entonces, dice Menachem, entonces, ¿de dónde puede venir la mala inclinación? Y si la mala inclinación deja de tener fuerza en el ser humano, ¿para qué se necesitan entonces las mitzvot que tienen el objetivo de rectificar al ser humano? O sea, si el ser humano fue rectificado, ¿qué objetivo tiene entregarle o exponerle mandamientos? Esta es la esencia en que Shaul dice: ya no estamos sujetos a la Torah, o sea, es decir, a las mitzvot, porque ya matamos al viejo hombre, al hombre de pecado. O sea, llegamos, en palabras cabalísticas posteriores, estamos en el nivel de la Torah en el mundo de Asilut. El verso 15, que es el último del capítulo 6, dice: y al fijar la mirada en él, todos los que estaban sentados en el Sanedrín vieron su rostro, el rostro de Estéfanos, lo vieron como el rostro de un malaj, o sea, el rostro de un mensajero por orden divina. Así concluye el capítulo 6. El capítulo 7 continúa la exposición o la defensa de Estéfanos ante el tribunal. No quiero avanzar en esto ahora. Creo que avanzamos bastante, llevamos como 1 hora y 40 minutos. Pero tampoco quiero dejarlos así. Vamos a entrar quizás en algunos detalles, y así los dejo incentivados para que estudien durante la semana hasta el próximo jueves. Quiero llamarles la atención al capítulo 7, y esto yo sé que los va a incentivar a estudiar, a buscar información. El capítulo 7 de Hechos particularmente es uno de esos sitios o textos en los escritos de los primeros discípulos que han sido usados para evidenciar, entre comillas, evidenciar la carencia de veracidad en las enseñanzas de los discípulos. Y ahora les voy a mostrar la razón del por qué les estoy diciendo esto. En el capítulo 7, aunque esto lo vamos a explicar de manera más detallada en la próxima clase, pero ahora solamente quiero incentivarles. El verso 4 del capítulo 7, bueno, para crearles el contexto, dice el capítulo 7, verso 1. Entonces el Cohen Gadol dijo: esto es así, o sea, le preguntaba a Estéfanos, todo esto que estos testigos falsos, entre comillas, están diciendo, ¿es cierto?
Estéfanos dijo: varones, hermanos y padres, oíd, el Elohim de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que viviera en Harán. Y él dijo: sal de tu tierra, de tu parentela, y ve a la tierra que yo te mostraré. Saliendo entonces de la tierra de los caldeos, habitó en Harán, y de allí, luego de morir su padre, lo trasladó a esta tierra en la que vosotros vivís ahora, o sea, Israel. Y este es el punto que quiero llamarle la atención. Dice: saliendo entonces de la tierra de los caldeos, habitó en Harán, y de allí, luego de morir su padre, lo trasladó a Israel, a Canaán. O sea, dice Estéfanos, o el autor Shila, que Abraham salió de Harán luego de morir Terach, su padre. Esto parece una incongruencia, parece un error. ¿Por qué? Porque Génesis, el capítulo 11, el verso 26, dice que Terach tenía 70 años cuando nació Abraham. Esto dice el texto: cuando nació Abraham y sus hermanos. Terach, el padre, tenía 70 años. Génesis, capítulo 12 y verso 4, dice que Abraham tenía 75 años cuando se fue de Harán. Esto significa que Terach tenía 145 años cuando, según dice el texto, se fue de Harán. Y dice que muriendo perdón, dice que muriendo Terach a los 145 años, Abraham se fue. Esto es lo que dice el texto. Pero el texto de la Torá, según la tradición masoreta, los masoretas, de donde se basa el texto de la Torá que tenemos en las sinagogas, o sea, en los rollos, en el Sefer Torá o en los libros. Génesis capítulo 11, el verso 32, dice que Terach murió a los 205 años. Esto es 60 años después que Abraham se fuera. Repito, Terach tenía 70 años cuando nació Abraham. Abraham tenía 75 cuando se fue de Harán. Esto es la edad de 145 años. Pero la Torá dice después que Terach murió a los 205 años. O sea que parece una contradicción, parece un error que el autor diga que Terach murió, o sea, a los 145 años, y Abraham se fue, cuando el texto de la Torá, Génesis 11:32, dice que Terach murió a los 205, 60 años después. Por esto decía que este ha sido un texto tomado para evidenciar, entre comillas, que hay un error. Y si hay un error tan simple como este, ¿cómo podemos confiar en este escrito? La respuesta que tenemos a este ataque, si podemos llamarlo así, es muy sencillo. El texto que usan los samaritanos hasta el día de hoy dice que Terach murió a los 145 años, no a los 205 años, como dice el texto masoreta. De manera que el recorrido histórico que está haciendo Estéfanos ante el Sanedrín no es errado, concuerda con el texto samaritano. Ahora, por supuesto, con esto respondemos claramente a este ataque y no, o sea, quedan callados. Pero surge entonces una opinión, y esta es que Estéfanos era samaritano. ¿Por qué? Porque está citando la Torá de acuerdo al texto samaritano. Pero ¿qué pasa? El verso 14 de este capítulo 7 encontramos otra dificultad de acuerdo a la narración que está haciendo Estéfanos, o el autor poniendo en boca de Estéfanos. El capítulo 7, verso 14 de Hechos dice: y José vino, o Yosef
vino a llamar a su padre Jacob y a toda la familia en número de 75 personas. Este es otro texto que se usa para atacar la veracidad del texto. ¿Acaso no dice la Torá que eran 70 personas, no 75? ¿De qué manera entonces Estéfanos está hablando 75 personas? ¿Cómo confiar en este texto? Bien, la Septuaginta, que como dije anteriormente es la traducción de la Torá mucho antes del primer siglo, dice no 70, que no eran 70 personas como dice el texto Masoreta, sino que dice que eran 75 personas, tal como dice acá en boca de Estéfanos. ¿Qué pasaba con esta respuesta? Sucede que debido a que la Septuaginta es la traducción al griego, pues decían muchos, eso es lo que dice el griego, pero el Masoreta es el texto hebreo. No importa lo que diga el griego, aunque el texto de la Septuaginta supuestamente es mucho más antiguo que el Masoreta. Los hallazgos de los rollos en el Qumran han traído gran apoyo a este dilema, o gran solución a este dilema. ¿Por qué? Porque el rollo del Qumran, uno de los rollos de la Torá, de Bereshit, dice exactamente igual que la Septuaginta. Exactamente confirma que eran 75 personas y no 70 como dice el texto Masoreta. El texto en Qumran está en hebreo, no está en griego. Y el texto del Qumran es mucho más antiguo que el texto hebreo Masoreta. Con esta aparición, pues, aquellos que acusaban esto ser un error, inclusive debido a que la Septuaginta, antes de hallar el rollo del Qumran con la Torá, donde especificaba que eran 75 personas, antes de que apareciera el rollo del Qumran, pues decían, bueno, Esteban era un helenista y por eso usaba la Septuaginta. Estaba errado, estaba equivocado. Pero ahora que se encuentra el rollo del Qumran en hebreo, que dice efectivamente que eran 75 personas, pues no hay manera de contradecirlo. Y a su vez, esto responde a la pregunta que hice anteriormente. ¿Era acaso Estéfanos samaritano? Porque citó la Torá de acuerdo al texto samaritano anteriormente. No, porque el texto samaritano no dice, en este caso, que eran 75 personas, sino que eran 70, tal y como lo dice el texto de los masoretas. Así que estamos viendo entonces que los supuestos errores que encontramos acá en el discurso de Esteban no son realmente errores, sino que el autor, Shila o Estéfanos, ambos están hablando en relación a un texto muy antiguo de la Torá, los cuales discrepan en algunas instancias con el texto masoreta actual e inclusive con el texto samaritano. Así que ni era helenista que estaba usando la Septuaginta, porque la Septuaginta no está de acuerdo en que Terach murió a los 145, ni era samaritano porque el texto samaritano no está de acuerdo en que eran 75 personas los que ingresaron a Egipto. El verso 16, y con este concluyo, es otro tema interesante, complicado de comprender. Dice el verso 16: y fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que Abraham por precio de plata compró de los hijos de Hamor. El texto anterior, el 15, dice: y Jacob bajó a Egipto y murió él y nuestros padres. Y entonces el 16 es el que acabo de leer, que dice: y fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que Abraham compró de los hijos de Hamor en Siquem. Cuando leemos el texto de la Torá, Abraham no compró el campo de Shechem o Siquem. Quien lo compró fue Jacob. Entonces, ¿qué pasa acá? Acá hay otro error. Efectivamente, acá hay un error de escriba. Creo que es muy obvio cualquier persona que haya leído el texto de la Torá no confundir
quien compró el campo de Siquem con el quien compró el Hebrón, en el campo que compró Abraham. Así que esta confusión o este error en el texto, la mayoría de los comentaristas opinan que el único error acá es el nombre Abraham. Si en lugar de Abraham ponemos el nombre de Jacob, entonces tendría sentido. O sea, quien compró el sepulcro fue Jacob, de los hijos de Hamor en Siquem. Esta es la solución que se le da a esta discrepancia. ¿Por qué? Porque es muy extraño, muy difícil que Shila, el autor de este documento, que desde el primer tratado, popularmente conocido como Lucas, haya sido tan detalloso de mencionar sucesos históricos en relación a los acontecimientos alrededor de la vida del Mashiach, se le vaya a un desliz tan obvio como este, ¿no? Decir que fue que fue Abraham quien compró a Siquem, que compró el campo en Siquem. Así que la solución es obviamente quizás producto del descuido de algún copista, que en lugar de poner Jacob, que es el contexto, el verso 15, por ejemplo, el verso 14 y el 15 se está mencionando a Jacob. Solamente en el 6, que continúa el contexto de la vida de Jacob, se menciona a Abraham. Quizás fue un descuido. Bien, hay mucho más que indagar, pero quiero dejarlo hasta acá. Como decía, es para incentivarles. De cualquier manera, en la próxima clase vamos a retomar todo este tema. Es solamente para incentivarles y que veamos, notemos que hay mucha información. No son textos simples que se pueden simplemente leer y pasar por alto y querer comprender todo así en cuestión de 1 hora o 2 horas de estudios, sino que merece nuestro esfuerzo. Muy bien, vamos a pasar entonces a las preguntas, si es que hay algunas preguntas. Y sí les voy a pedir que por favor nos concentremos en el capítulo 6, porque no tocamos el capítulo 7. Vamos a dejarlo para la próxima semana. Vamos a tomar la primera pregunta. Agustín Betancourt nos dice: Shalom More, tengo 3 preguntas. La primera, en el versículo 2, la expresión es servir mesas. ¿Se refiere a la preparación litúrgica de una sinagoga o de un Shabbat o algo parecido? Bien, sí, es algo que merece tratarlo o explicarlo. Dentro de las comunidades judías, desde la antigüedad, el cuidado por las viudas es algo importante, es algo esencial. ¿Por qué? Porque es en base a la Torá. La Torá es la que nos ordena, o sea, por orden divina, los hijos de Israel tenemos que tener cuidado de las viudas. Por lo tanto, se desarrolla en cada comunidad judía el cuidado para las viudas. Específicamente esto, el cuidado para las viudas. Claro, la traducción, que es el servir de las mesas, se refiere a la distribución de los alimentos para las personas más necesitadas. Obviamente 7 personas no pudieran, en mi opinión, tener el cuidado, el servir de las mesas de toda una comunidad, sino que específicamente estas personas, yo creo, en mi opinión, que estaban dedicadas para asistir en el repartimiento de comida a los necesitados en particular, no específicamente en la preparación litúrgica de una sinagoga. La segunda pregunta es: en el verso 4, el servicio de enseñanza y tefilá, en algún servicio de los 3 rezos, no creo que haga específicamente conexión con ello. O sea, los shluchim, creo que lo que más se dedicaban era a la enseñanza. ¿Por qué? Porque ellos eran los representantes del Mashiach, no a la tefilá en el sentido de ser como el Shaliach Sibur. Esto es la persona que dirige las bendiciones en la sinagoga. No me refiero a eso, sino que sí, ellos lo que era la enseñanza sí la exponían. La tefilá se refiere, yo creo en este caso,
a la introspectiva, o sea, a la meditación. La enseñanza tiene que estar acompañada de la tefilá. Pero bueno, es posible también, ¿no? No quito que no sea así. Pero no veo la tefilá como en conexión específica al servicio de los tres rezos. Y la tercera pregunta es: ¿de dónde sale Estéfanos históricamente, o en qué momento siguió la enseñanza del Raf y él estaba cercano al Shilujim? Bien, una pregunta muy interesante, y la misma me la hago yo y no tengo respuesta para ella. No hay evidencia, no tenemos información de dónde sale Estéfanos, no existe información. Lo que sí es interesante saber es que es una persona destacada, es un asistente del Shilujim, y eso tiene mucho peso, mucho valor para nosotros, o sea, para valorar su persona. Pero no se sabe, realmente no hay evidencia histórica de su origen. Obviamente, si era judío, no creo que sea helenista, en base a lo que dije anteriormente en la clase, pero si era judío, no era ger, porque claramente mientras que en el grupo de los 7 se nota a Nicolás como un ger, como un extranjero, esto no se hace para los otros 6. Gracias por tu pregunta, Agustín. No hay de qué, Agustín. Es un placer estar con ustedes y compartir un tiempo de estudio. Oshia Meir, Shalom, puede hacer su pregunta. Ok, gracias. Dice Oshia Meir: según el texto dice que Esteban hacía prodigios y señales. ¿Cuáles serían estas señales y prodigios? Siempre está relacionado con el contexto que hemos venido hablando, el tratado de Teófilos. Es la deducción que podemos sacar, ya que el autor no menciona específicamente cuáles eran estos prodigios y señales. Suponemos que eran similares a la de los Shilujim, o sea, sanidades, milagros. Es lo que supongo. Gracias, Oshia Meir. Yosef Ben Yaakov y Yehudit pueden hacer su pregunta, por favor. Dice: la arqueología bíblica, como en caso del Qumran, nos enseña que los copistas cometieron errores en algunos puntos que algunas personas usan para desacreditar los escritos de los discípulos del Mesías, pero sabemos que no es así con los últimos descubrimientos. Correcto, esta es la conclusión a la que podemos llegar. Exacto. Por supuesto, no es que valoremos los escritos de los primeros discípulos en un sentido de que fueron escritos bajo inspiración divina. No fueron escritos bajo inspiración divina. Son simplemente textos donde se transmiten la historia, las enseñanzas de los discípulos, la enseñanza de Jesús de Nazaret, que por supuesto la enseñanza es la que tiene autoridad. No el texto en sí mismo, sino el mensaje contenido en el texto. Esto es lo que le da autoridad al texto, no el texto en sí mismo. Los textos, como cualquier texto, está bajo la posibilidad de que contenga errores. Los hallazgos del Qumran han sido evidencia de esto, ¿no? Han sido evidencia de que inclusive en la Torá pudieron haber deslices por parte de los copistas. Así que esto es muy normal para los seres humanos, o sea, que cometamos el error transcribiendo. Muy buena conclusión, Yosef Ben Yaakov. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Si hay alguna otra pregunta, este es el momento para realizarla. Bien, Johanna nos dice: que eran judíos helenistas los saduceos. Bueno, no puedo decirlo en sentido general, pero porque no hay tanta evidencia para ello. Pero las breves instancias o los breves, digamos, contextos en los cuales se mencionan a los saduceos, podemos claramente ver que al menos sus líderes eran de tendencia helenista. ¿Qué tan helenista eran? No podemos saber. Sabemos que sí, no eran o sea, paganos, no habían abandonado la identidad judía de la época. ¿Por qué? Porque eran Kohanim, funcionaban como Kohanim la mayoría de ellos, pero sí habían sido influenciados de cierta manera por los helenistas. O sea, la percepción de Israel de ellos, la percepción de cómo conducir a Israel en sentido gubernamental, era totalmente alejada a la Torah.
vemos las críticas que Josué les hace es por su alianza con los romanos. Y de hecho, quiero decir que muchos sabios culpan a los macabeos, los culpan de que Roma, años posteriores, rigieran a Israel, como en el primer siglo. Y la culpa es porque los macabeos en cierto momento, mientras peleaban contra los griegos, pidieron ayuda de Roma, que en aquel momento pues no era un imperio tan grande como lo fue después. Y entonces muchos sabios dicen, precisamente por los judíos pedir ayuda de los romanos es que finalmente los romanos vinieron a imperar en Judea. Bien, su segunda pregunta dice, en tiempo de Josué de Nazaret en el templo se continuaban con los sacrificios de animales tal como lo describe la Torá. En tiempo de Josué de Nazaret el Cohen Gadol era saduceo. Correcto. Sí, las dos preguntas son llevan un sí. O sea, se continuaba con los sacrificios, efectivamente, aunque se dice que en los libros históricos menciona que no estaba el arca del pacto en el Kodesh HaKodashim, en el lugar santísimo, no se encontraba el arca del pacto. Igual el Cohen Gadol era saduceo, era la familia de Hanán. También Caifás, que se unió a la familia de Hanán, todos eran saduceos. Ellos eran, podemos decir, la mayoría que formaban los ancianos, que son los líderes del pueblo eran ellos, descendientes de Kohanim, de sacerdotes. Y precisamente de ahí pasaban su autoridad, porque eran descendientes de sacerdotes, de Kohanim, de Leviim, los cuales habían recibido por orden, por bendición de Moshe, que ellos serían los encargados en enseñar la Torá al pueblo de Israel. En esto basaban su enseñanza en el encargo tanto ceremonial en el templo como también legal, en el plano legal. Ambos funcionamientos habían caído sobre los hombros de los Kohanim. Gracias, Johanan, por su pregunta. Yosef Ben Yaakov nos dice, hoy en día sabemos que los hijos de Israel viven como gentiles entre las naciones. Bueno, no todos, muchos viven como gentiles entre las naciones. Como en el tiempo en que vivió Rab Shaul, que los hijos de Israel vivían en la cultura helenista. ¿Cómo uno puede contribuir para que regresen a la vivencia de la Torá y que retornen su herencia y su legado? Sé que usted y toda su familia Naxalatim trabaja en ello. Sí, es muy difícil y es una pregunta muy importante mencionarla, porque estamos, como bien decías, se repite otra vez la misma imagen del primer siglo. Los judíos realmente, el pueblo de Israel, en realidad, los hijos de Israel han estado esparcidos toda su vida precisamente porque no hemos sabido cumplir con nuestro legado. En parte lo hemos hecho, pero no lo hemos hecho a la manera perfecta. No hemos iluminado al mundo completamente. Sí le hemos delegado al mundo la Torá, las enseñanzas, la sabiduría, pero no hemos iluminado realmente como la menorá ilumina. Así que por eso estamos en las naciones. Ahora, para hacer retornar a aquellos que una vez estando en las naciones se han helenizado, es muy difícil porque no todos los que son descendientes de Israel genéticamente significa que tengan que regresar o que van a regresar. Solamente Hashem conoce quién van a regresar, así que la manera de hacerlo o la manera de contribuir es precisamente retornando uno mismo, incorporándose a una comunidad judía, hebrea, israelí, la que tengamos más cerca, con la que nos identificamos mejor, y en esta comunidad poder aprender, poder restaurarnos, y una vez que estamos restaurados, nuestra vida personal, familiar y comunitaria dentro del exilio, dentro de la dispersión, puede iluminar no solamente a aquellos que se descarriaron y pueden vernos, sino también a los gentiles. No para que se conviertan, porque no tenemos que convertir a ningún gentil, sino para ser luz a ellos y puedan aprender de la esencia de la Torá, del espíritu de la Torá, los principios que son aplicables para toda la nación. Así que para comenzar para contribuir, tenemos que comenzar por nosotros, restaurar nosotros, nuestra familia,
Y luego, pues, dejar ver, dejar ver el ejemplo. No convencer a nadie de lo opuesto, porque esto no funciona en el mundo hebreo. No es convencer, sino es dejarlos percibir a través de nuestro ejemplo. Es lo mejor que hay. Seguro que el que está llamado para regresar va a regresar. Y va a regresar no solamente a una comunidad, sino finalmente a la nación de Israel, que es el objetivo, cuando sea el tiempo previsto. Muy bien, Andrés Fausto dice, More, ¿podría explicarnos un poco sobre lo que dice el texto de que vieron su rostro como el rostro de un malaj? Pudiéramos hablar, pudiéramos explicar, pero en base al contexto solamente, porque no nos dice más nada el texto, en base a qué fue. Dijimos en la clase previa qué significaba malaj, ¿cierto? Malaj siempre que se usa es en referencia a... no es de qué, Bathsheba. Es en referencia a un mensajero, ya sea mensajero de los cielos o un mensajero, un ser humano. Pero en este caso, obviamente, el texto se refiere a un malaj minashamayim, a un malaj de los cielos. Bueno, sabemos que el rostro, ¿qué significa el rostro en hebreo? De esta manera vamos a comprender mejor. Panim. Panim se llama rostro en hebreo, pero panim es un término en plural realmente, porque tenemos realmente dos caras, una cara interna y una cara exterior. De hecho, en hebreo, para decir lo interior, bifnim, lo que hay dentro, y vemos que hay una similitud. Las raíces de los dos términos son las mismas. Bifnim, panim, es lo mismo. Lo que expresa entonces una persona o un ente es lo que hay dentro, ¿cierto? Entonces, lo que nos quiere decir el texto, en base a comprender qué significa el rostro o cara, panim en hebreo, es que Estéfanos estaba expresando a través del rostro que era como un malaj. Interiormente, él era como un malaj. Un malaj es un mensajero divino, es una persona que hace simplemente la voluntad del Creador. No hay otra cosa que haga el malaj que la voluntad del Creador. Y eso es lo que podemos comprender entonces que se refiere al autor cuando dice que su rostro era como el rostro de un malaj. Estaba expresando su devoción única por el Creador. Exacto, Oshameir, una buena comparación. Cuando Moshe tiene una interacción con la divinidad, también su rostro